Las enfermedades inflamatorias del tejido conjuntivo, siendo el último grupo que hoy vamos a hablar, es una de las enfermedades del tejido conectivo que representan un grupo muy heterogéneo, muy variado dentro de las enfermedades inflamatorias de origen inflamatorio que están mediadas inmunológicamente y que pueden afectar a múltiples órganos. Entre ellas tenemos el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren o el síndrome de Boca-Zika, esclerosis sistémica o esclerodermia y la dermatosis o miopía inflamatoria, que es la dermatosis, es una entidad heterogénea con afectación sistémica y curso progresivo que cursa con miopatías inflamatorias y manifestaciones cutáneas, pero también puede afectar otros órganos como es el pulmón, corazón o el aparato digestivo. También tenemos la artritis reumatoidea afectando las articulaciones y otras. El síndrome de Sjögren o el síndrome de la boca seca es un proceso inflamatorio crónico que destruye las glándulas exócrinas mediadas por linfocitos que provocan disminución o ausencia de la secreción glandular, principalmente de las glándulas salivales y lagrimales. Está la enfermedad de Sjögren o síndrome primario de Sjögren. El síndrome de Sjögren secundario se suma a enfermedades del tejido conjuntivo, como por ejemplo es la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. Clásicamente, el síndrome de Sjögren se caracteriza por tener una triada que se llama la queratosis conjuntivitis seca, lo cual produce gran sequedad ocular, la xerostomía, sequedad bucal, y la artritis reumatoidea, donde produce una gran deformidad dentro de las articulaciones. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres después de los 40 años, pero se describe en la literatura a diferentes edades y de diferente género. El síndrome de Sjögren, hablamos de la queratoconjuntivitis ocular. Tiene síntomas y signos específicos. Los pacientes sienten como que tienen arena en los ojos, sienten como que les llora la vista y siempre están con un pañuelito para secarse el ojo. Esto es una característica de esta enfermedad. En otros casos, los oftalmólogos nos derivan a los pacientes para que concluyamos el diagnóstico, porque ellos le ven gran sequedad ocular. También está la presencia de la xerostomía, algo característico de esta enfermedad, la sequedad bucal. La saliva tiene una consistencia espesa, le dificulta formar el bolo alimenticio, le dificulta el habla. Los pacientes tienen esa sensación de ardor, se le producen muchas veces dificultad para su higiene porque tienen ardor, entonces se les sobreagrega la candidiasis. Al no haber una autoclisis regulada, normal, hay una alteración de la microflora y aumenta la candidiasis en forma patológica. Y eso se le sobreagrega también las paradensiopatías y unas caries que son específicas, porque son caries en unas bocas que son con muy buena higiene, pero tienen unas caries de cuello muy características en todas las piezas. Por lo tanto, hay pérdida temprana de las piezas dentarias. Y esto a su vez tiene una gran dificultad, porque si estos pacientes no se pueden realizar implantes, tienen la complicación que frente a una prótesis, si quieren hacer una prótesis completa, tienen gran dificultad para la retención, porque recuerden que el medio
acuosa que produce la saliva no lo tienen. Y a su vez también se les produce una lengua con grietas característica del síndrome de Sjögren, produciendo así una atrofia también de otras mucosas. El síndrome de Sjögren es de una gran severidad, porque también produce un aumento de las parótidas, como estamos observando acá en la imagen, y esto puede provocar, como en este caso, una sobreagregación de una infección con contenido purulento, porque va produciendo atrofia de las glándulas también mayores, no solamente de las menores. Acá estamos observando en la imagen unas piezas dentarias con buena higiene, pero con múltiples caries. Unas caries que son poco frecuentes porque se ven en la zona vestibular y no se ven en el margen cervical. Entonces, esta boca, como ustedes la ven, tiene una mucosa más brillante, pero seca. A veces también esta enfermedad no solamente afecta a nivel orofaringio, sino también el tracto digestivo. Por eso dificulta mucho el bolo alimenticio y produce alteraciones digestivas. El compromiso a veces es todavía mayor, no solamente bucal. A nivel de lengua, vemos esta lengua con una gran despapilación y con surcos, y a veces se ve también nodulada, que es característica la lengua del síndrome de Sjögren. Por lo tanto, produce mucha sintomatología, produce dolor, malestar, una gran preocupación, y tenemos que tener presente que debemos hacer un diagnóstico, porque para no incurrir en agravar aún más la situación. Y le digo esto porque sucede que estos pacientes se debe evitar todo tipo de medicamentos que disminuya el flujo salival o la calidad de saliva, porque ya lo tienen seriamente afectado. El diagnóstico del síndrome de Sjögren se hace por medio de una biopsia con una incisión horizontal en el labio inferior, en la cara interna, donde se debe obtener un mínimo de 4 a 5 glándulas salivales menores para poder realizar el correcto estudio anatomopatológico. Y en el informe nosotros vamos a recibir el diagnóstico del síndrome de Sjögren, y siempre vamos a observar que tiene que haber de 50 o más linfocitos presentes en el campo, lo cual implica que estamos frente a un paciente que tiene el síndrome de Sjögren. Muchas veces, cuando es de gran severidad, hay distintos grados de síndrome de Sjögren. Entonces, nos debemos de valer de estudios complementarios, como por ejemplo los estudios de anticuerpos nucleares para el síndrome de Sjögren, el estudio de anticuerpos nucleares de los cuerpos reumatoideos. Entonces, todo esto nos lleva al diagnóstico. Cuando ya tenemos el informe que corresponde al diagnóstico definitivo, debemos implementar un tratamiento, y el tratamiento va a ser paliativo. Vamos a utilizar saliva artificial. Le vamos a indicar al paciente que debe mantener una muy buena hidratación, porque esto le va a permitir aumentar el volumen de su saliva. A su vez, esta saliva artificial que le vamos a sugerir mejora las condiciones de vida, no solamente de cómo se va a sentir, sino para la formación del bolo alimenticio, y también para el habla, para su vida de relación.
Así que, por lo tanto, nosotros vamos también a implementar medidas de prevención, utilizando en algunas ocasiones buches colutorios para el paciente antisépticos, pero que sean de medio acuoso y no medio alcohólico. También hacer tratamiento en los casos que haya presencia de candidiasis con utilizar geles antimicóticos o buches de agua boratada. El tratamiento de estos pacientes en general es multidisciplinario, ya que es necesario que sea consultado un médico internista y que se vea en equipo, porque también produce sequedad vaginal, o sea que tiene que intervenir un ginecólogo, tiene una afectación ocular, o sea que también un oftalmólogo. Y tiene que estar en control permanente para que se logre una buena calidad de vida del paciente y también que tenga buena calidad también sus tejidos. Cuando hablamos del lupus eritematoso, estamos hablando dentro del lupus eritematoso otra enfermedad autoinmunitaria que tiene dos variantes, el lupus eritematoso discoide y el lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad inflamatoria de los tejidos conjuntivos producido por la aparición de múltiples autoanticuerpos e inmunocomplejos capaces de originar lesiones de uno o más órganos diana. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres, siendo de 2 a 1, entre una etapa de vida entre los 25 y 45 años. Cuando afecta a piel y mucosa, estamos frente a un lupus eritematoso discoide. Sin embargo, cuando afecta también a órganos con alteraciones hemáticas y serológicas, estamos frente a un lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso produce unas lesiones discoides que son benignas, son autolimitadas y evolucionan por brotes. Si provocan dolor, escozor y va a depender de la ulceración que produzca y entonces esto sí va a dar dolor. Y la ubicación, entonces estamos frente al lupus eritematoso discoide. Las lesiones de urticaria sobre el eritema se llama rash. Y en estos casos, cuando vemos el rash, tenemos que hablar del lupus eritematoso sistémico. También puede haber otro tipo de lesiones y que son las más frecuentes, son las vasculares que se les sobreagrega. Del punto de vista clínico, bucal tiene características muy claras. Tenemos el lupus discoide que afecta a nivel del labio y que tiene como forma, se llama lupus porque tiene como forma de mordida de lobo, porque son falta de tejido, pero en forma irregular, una lesión muy inespecífica. Sin embargo, a nivel de la cavidad intrabucal, vemos zonas deprimidas, eritematosa y los bordes con estrías. Muchas veces en el centro se ve en forma de sol, ¿no? Porque en la parte central roja y sus bordes con estrías blancas, que a veces nos puede dar a confusión con una lesión liquenoide o con un líquen. Pero tenemos el componente labial que vemos las lesiones de lupoides muy específicas. Cuando vemos también el lupus sistémico, se le sobreagrega a nivel del labio, vemos que pierde la línea, ¿verdad?, del bermellón. La línea que separa del bermellón a la dermis es irregular. Entonces pierde su contorno específico, se forman lesiones que son unas lesiones como en forma de escudo, redondeadas
y forman como una sequedad en la superficie. Sin embargo, dentro de la cavidad bucal vemos que hay una atrofia en diferentes zonas del paladar con unos bordes que tienen una forma más de serpentina, más irregular en su trayecto. Siempre poner énfasis en el engrosamiento labial, que es en forma asimétrica. Estos son características específicas del lupus y es importante para su diagnóstico. Bueno, y ahora ya finalizando, vamos a hablar en forma genérica. Todas estas enfermedades autoinmunitarias se tratan con corticoides. Según la gravedad, vamos a utilizar corticoides en forma local, también en forma intralesional y en otros casos corticoides del punto sistémico, producidos por la gravedad del caso o el gran malestar y el desconfort que tiene el paciente. Generalmente los corticoides dan muy buen resultado, ya sea local y o sistémico, para las distintas patologías que hemos visto. Pero es de recordar que en algunos casos no es suficiente. Por ejemplo, para el pénfigo, que es una enfermedad que generalmente se presenta y tiene una evolución de gravedad. Entonces se utilizan otro tipo de medicamentos que se deben manejar por dermatólogos y principalmente o médicos internistas especializados en enfermedades autoinmunitarias, porque hay una especialidad dentro de esta especialidad. O sea que por lo tanto, sí es importante el diagnóstico temprano, el diagnóstico correcto, la biopsia, cómo se debe hacer según el tipo de lesión, valernos de todos los estudios posibles, no el exceso, sino el estudio correcto. Pero para eso tenemos que tener el conocimiento de la lesión para luego implementar el tratamiento. Bueno, y la bibliografía de base de libros que sugerimos es el libro de Medicina Oral de Vaughan, que tiene capítulos específicos de las distintas lesiones que hemos hablado, Neville, Norman Wood para hacer el diagnóstico diferencial, SAP, Regesi, y también hay muchos artículos serios que son enriquecedores. Por cualquier consulta se pueden comunicar a mi mail. Gracias.